Vamos con la información que tiene que ver con el invierno, aunque los siniestros en los que hay fuego no solamente se dan en esta estación del año, pero sí aumentan por el tema del frío y la necesidad de calefacción. Hablamos justamente de los siniestros en invierno y hablamos de datos también que tienen que ver con bomberos, por ejemplo. Les contamos que aumentan en esta época los incendios en estructuras, más del 50% según datos de bomberos. Se dan por calefactores y calientacamas. Hay muchas personas que se acuestan a dormir incluso y se olvidan de apagarlos, y eso es un riesgo muy importante y es importante prevenir estos hechos. Además, el 90% de los incendios estructurales, estos en viviendas, se dan justamente por el mal uso de estufas a leña, también por usar acelerantes a la hora de encender el fuego y también por no respetar la distancia de 1,5 metros con lo que tiene que ver con la estufa. Pero a su vez, si hablamos de datos, si hablamos de la información, los números que maneja Bomberos son de que en el 2024 hubo 3.457 incendios en estructuras, como lo ven en la placa, y justamente 63 fallecimientos. De esos 63 fallecidos, 13 se dieron en hogares de ancianos. Los datos relevados indican que en general lo que es las quemaduras se dan tanto en personas adultas mayores y también en los niños. Eso es en la mayoría de los casos. Si seguimos avanzando con la información de bomberos, en el 2025 hubo hasta ahora 1.250 incendios estructurales en viviendas. De eso se registraron 22 fallecimientos y en las últimas horas también cabe destacar que murió en Soriano un hombre de 95 años por la utilización, según las investigaciones, de una estufa a leña y la cercanía a la misma. En este hecho, que fue registrado e informado en las últimas horas por el SINAE, también se resultó quemada una persona de 64 años que se encuentra a esta hora internada en el SENAC, en el Hospital de Clínicas, justamente con el 40% de su cuerpo quemado. Pero avanzamos con la información que tiene que ver justamente con el Centro Nacional del Quemado, con el SENAQUE, que queda allí en el piso 13 del Hospital de Clínicas. Bueno, les contamos que la información que manejan allí sobre quemados es que en el 2024 hubo 118 personas que ingresaron, como lo ven aquí a los datos. En un 64% se trató justamente de hombres y en un 35,6% mujeres. Lesiones por fuego directo fueron 93 y 12 por líquidos calientes. En general son las principales causas de quemaduras, líquidos calientes y por otro lado fuego. Si hablamos también de estos trabajos que llevan adelante en el SENAQUE, la mayoría de las personas que ingresan allí son mayores de 18 años, pero en promedio los que se atienden, se han atendido quemados, personas de un promedio de edad de 47 años. Si hablamos de los datos que tienen que ver con este año, la información actual que tienen los últimos datos, justamente ingresaron 43 personas quemadas, 30 hombres y 13 mujeres. El SENAQUE tiene una política en la que no informa de la cantidad de fallecimientos de personas que ingresan con quemaduras. Cabe recordar que los que ingresan allí son con quemaduras graves, de gran porcentaje de su cuerpo, que necesitan ser intervenidos quirúrgicamente, pero no dan información justamente sobre personas fallecidas. Si seguimos hablando de lo que tiene que ver con la quemadura en los niños, la unidad del quemado y de cirugía del Hospital Pereira Rosell justamente atiende a niños sobre todo de menores a 5 años que en general reciben o tienen quemaduras por un descuido en su hogar. Generalmente son estos los hechos que se registran y además se atienden así a menores de 18 años. Pero sobre todo llegan quemados niños pequeños y el fuego en invierno es una de las principales causas de quemadura de estos niños. Según los datos de Unicare,
Justamente en el 2024 llegaron 113 quemados. El 62%, la mayoría de ellos por agua caliente. Esto incluye, los uruguayos tomamos mate, usamos bolsa de agua caliente. Bueno, también estas quemaduras en el Unicare incluyen este 62%. 13% por fuego directo, dígase en la cocina o dígase a la hora de utilizar también elementos de calefacción. Por otro lado, 9% aceite y 1,7% pirotecnia y 13% otros elementos, que puede ser, por ejemplo, un niño que haya llegado quemado tras un siniestro de tránsito. En el 2025, los datos de Unicare, de la Unidad del Quemado y la Cirugía del Pereira Rosell, que es un lugar de referencia, se han dado 56 hechos de niños pequeños que han llegado quemados, el 71% por agua caliente, el 17% por fuego, sobre todo en invierno, 1,6% aceite y 9% otro. Hay un dato que es destacado, que es que con las nuevas legislaciones vinculadas a la pirotecnia ha bajado el número de niños que ingresan quemados a Unicare por esta causa. Pero si seguimos hablando de los datos que tienen que ver con los niños, y no les va a llamar la atención, la mayoría de los niños resulta quemados en la parte superior de su cuerpo, pero también en el cuello, en la cara, en la mano y en la parte sobre todo superior, como yo les comentaba, del cuerpo. A diferencia de lo que sucede en el SENACE, la Unidad del Quemado y de la Cirugía del Pereira Rosell lleva el conteo y sí da la información respecto a las muertes y en realidad celebran que no se ha muerto ningún niño de los que ha llegado allí. Lo que es importante es el trabajo que se lleva adelante con el niño quemado y que muchas veces es algo prevenible, porque además las secuelas para el resto de la vida pueden ser muy importantes. Hablamos con representantes de Unicare, específicamente con Beatriz Manaro, que nos explicaba la importancia de prevenir estos siniestros que son prevenibles. Hay dos periodos en el año, que es el verano, enero, febrero, por las vacaciones que los niños no están en clases y ahora que tampoco los niños están en clases. Entonces los niños en el hogar pasan a hacer un montón de distracciones para los padres y no prestan atención a ciertos cuidados. Entonces las estufas son un peligro, el no avivar los fuegos obviamente con querosén y nada similar, tener cuidado de no dejar a los niños solos porque juegan, se caen. Cuando uno está tomando café, sopa o preparando comidas, lo mismo, que los niños no estén cerca. Porque una quemadura es relativamente sencilla solucionarla en el momento. Implica igual, mínimo 15 días de internación, máximo 10 meses y pueden requerir cirugía. Eso implica una alteración del orden familiar. Tenés que dejar a tus otros hijos, o tu casa, o tu trabajo para estar acompañando a tu hijo en el hospital, o en un sanatorio, o donde estés internado. Y lo peor es las secuelas que quedan, que es la rehabilitación, que eso no son meses, sino que son años. Entonces, lo que hay que hacer es extremar los cuidados. Hoy día, los niños, el fuego es un amigo porque te da calor, pero es un enemigo si no lo tenés en cuenta y pasa a ser un arma peligrosa. Se me quema un niño en casa y usted decía que lo importante es los primeros minutos. ¿Qué tengo que hacer? Ponerlo en agua fría, o sea, abrir una canilla y ponerlo ahí para que baje la temperatura y el nivel. Es lo mismo en verano que en invierno. El agua es el elemento que hace que la extensión de la quemadura, de la superficie sea más chica y la profundidad también. Entonces siempre ponerlo con agua. No tiene que ser agua fría ni sacar hielo. Agua, nomás de la canilla, sencillo. Y justamente respecto a este tema, la campaña que se lleva adelante es Prevenir Salva Vidas y tiene en cuenta todos los cuidados que hay que tener en el hogar para prevenir estos hechos. Por ejemplo, si hablamos de la calefacción a gas, es importante revisar que no haya fugas, usar mangueras certificadas, también cerrar la válvula cuando terminamos de utilizar los artefactos, mantener una distancia de 1,5 metros. También vieron que es común acercarse, poner parte del cuerpo sobre lo que es la estufa, bueno, eso evitarlo o tomar muchísimo recaudo. En el caso de las estufas, limpiar lo que son las chimeneas, no usar también aceleradores a la hora de encenderla y alejar elementos que pueden estar al alcance del fuego y generar obviamente fuego. En lo que tiene que ver con los artefactos eléctricos, evitar sobrecarga, también los alargues, los trifásicos y no hacer reparaciones caseras. Esto en ningún momento del año, pero sobre todo
todo en invierno, donde se suelen dar situaciones más extremas y necesitamos calefaccionarnos. Por otro lado, en la cocina también alejar elementos que pueden encenderse, cerrar la llave de gas y no utilizar braseros en espacios cerrados. Hay cosas que a veces son obvias, pero está buenísimo como poder subrayarlos. Y por otro lado, ventilar los espacios y estar atentos a lo que son los síntomas de intoxicación, ventilar justamente los espacios y tener atención a los síntomas de intoxicación como el dolor de cabeza, los mareos, las náuseas, los vómitos, la somnolencia y también la confusión. Y ante cualquier incendio, cualquier hecho que se da en el hogar que tiene que ver con el fuego o con los quemados en el hogar, bueno, es importante llamar al 911 y también a la emergencia de nuestra mutualista, que va a ser el lugar donde obviamente deriven el caso, en todo caso, al SENACE o a Unicar. Seguimos con otros temas con nuestro compañero Alejandro.